Solo hay dos cosas que necesitáis saber para entender a Prometeo. Uno, que es astuto, y dos, que le gustan los humanos. Esas dos cosas son la base de absolutamente toda su historia, que a la vez es un poco larga y complicada en algunas partes. Como suelo hacer, empezaré contándoos qué dice la mitología de este curioso personaje, y después os explicaré por qué es curioso para empezar. Así que vamos a ello. La historia de Prometeo empieza antes de la era de los dioses, cuando los titanes gobernaban el mundo. Él era un hijo de uno de estos titanes, llamado Japeto, y tenía otros 3 hermanos, aunque para su historia solo es importante uno, Epimeteo. El nombre de Prometeo significa el que piensa con antelación, o previsión, mientras que el de Epimeteo significa el que piensa más tarde, o retrospectiva. Lo que básicamente significa que Prometeo era el listo y Epimeteo el torpe. Prometeo además era el heraldo de los titanes, actuando como una especie de Hermes, pero al servicio de Cronos, rey de los titanes, en vez de Zeus. Si la historia empieza con los titanes gobernando el mundo, significa que vamos a tener que llegar al momento en el que los hijos de Cronos, más conocidos como los dioses, se rebelan contra su padre y empiezan una guerra por el control del universo, la conocida como titanomaquia. Tanto Prometeo como sus hermanos son considerados titanes, así que esperarías que estuvieran del lado de los titanes, pero no es así. Prometeo, siendo el previsor, fue a hablar con Gea, la Tierra, madre de todas las criaturas y creadora de los primeros oráculos. Es decir, que era capaz de ver el futuro. Gea no le contó quién iba a ganar la guerra, pero sí le dijo que el bando vencedor sería aquel que no solo emplease la fuerza bruta, sino también la astucia. Prometeo fue ante los titanes e intentó contarles lo que le había dicho Gea, pero lo ignoraron, prefiriendo seguir con su estrategia de pegar a los dioses todo lo fuerte que pudieran. Al ver que no podía hacerles cambiar de opinión, comprendió que los titanes estaban condenados a la derrota y cambió de bando, poniéndose del lado de Zeus. Y también llevándose a Epimeteo con él, porque puede que estos dos en realidad sean el mismo personaje, pero ya llegaré a eso. Los dioses sí que escucharon los consejos de Prometeo, y con ello consiguieron cumplir con el oráculo de Gea y ganar la guerra. Esta es la parte menos conocida de la historia de Prometeo. Pero ahora vamos acercándonos a por lo que la mayoría de la gente lo suele conocer, la creación de los hombres. Y solo los hombres, las mujeres llegan después para ser un castigo con una cara bonita y el robo del fuego. Vale, no todas las versiones de la historia dicen que Prometeo es quien creó a los hombres. A veces los humanos solo le dan pena o le caen bien porque sí. Pero si sales de las historias estrictamente de mitología, ves que hay muchos textos que hacen referencia a que es Prometeo el que creó a la humanidad. Así que esa parece ser la idea más común y es con la que voy a seguir. Además, en esos textos más de cultura popular, Prometeo también crea a las mujeres. Así que decir que era quien creó a la humanidad no está mal, aunque en la mitología parece que solo cree a los hombres. Y aunque su historia más conocida sea sobre cómo robó el fuego para los humanos, hay una historia un poco menos contada que va antes que eso. Veréis, Prometeo no solo creó a la humanidad. Los dioses crearon todo tipo de criaturas para que poblaran la tierra, pero antes de dejarlas salir del interior de esa tierra, les encomendaron a Prometeo y a Epimeteo que repartieran los dones entre ellos. Epimeteo se pidió ser él el que repartiera los dones y que Prometeo fuese el que los inspeccionase antes de salir. Pero Epimeteo es Epimeteo, así que no prestó demasiada atención a cómo distribuía los dones. Y cuando llegó a la última criatura, se había quedado sin nada para darle. Esa criatura siendo el hombre. Prometeo, al verlos desnudos, sin garras, cuernos o nada con lo que defenderse, entendió que no había forma de que pudieran sobrevivir si los dejaba salir al exterior. Así que, apiadándose de ellos, robó los conocimientos y las artes de Festo y Atenea y se los dio a los hombres. Y por eso los humanos pueden usar y construir herramientas. Pero la cosa no acaba ahí, porque a Prometeo le gustaban mucho aquellos humanos, así que quiso conseguirles más ventajas. Cuando comían tenían que sacrificar una parte de esa comida a los dioses, así que Prometeo ideó un plan. Mató una vaca y dividió sus partes. Puso los huesos en un plato y los cubrió con grasa, y en otro plato puso toda la carne del animal, pero la metió dentro del estómago y la rodeó con vísceras. Después se fue ante Zeus y le pidió que escogiera qué parte quería que los hombres le sacrificaran y qué parte podían quedarse para ellos.
Zeus, viendo lo que parecía grasa deliciosa en un plato y vísceras en el otro, escogió la grasa y después descubrió que solo contenía los huesos del animal. Y así es como los humanos pudieron quedarse con la carne de los sacrificios. Pero este truquito no sentó muy bien a Zeus, que como castigo decidió no volver a enviar fuego a los hombres, ya que en este momento solo los dioses tenían acceso al fuego. Prometeo, al verlo, volvió a intentar intervenir a favor de los humanos y robó el fuego, bien del sol o bien de la fragua de Hefesto. Lo ocultó en una caña hueca y se lo llevó a los hombres, que desde este momento aprendieron a controlar el fuego. Y ya os podéis imaginar que esto tampoco sentó bien a Zeus, que se dispuso a castigar tanto a Prometeo como a los hombres a los que había ayudado. A Prometeo lo ató en una roca en lo alto de una montaña y lo condenó a que cada mañana un águila devorase su hígado, que volvería a crecer por la noche para volver a ser devorado. ¿Y a los hombres? Bueno, el castigo de los hombres fue la mujer, creada para parecer hermosa, pero con el objetivo de liberar todos los males sobre la humanidad. Pero esa es otra historia. Prometeo se pasó bastante tiempo atado a la roca, hasta que Heracles pasó por allí mientras buscaba el jardín de las Hespéridas para conseguir las manzanas de oro, como parte de uno de sus 12 trabajos. Mató al águila y liberó a Prometeo. Para variar, Zeus no se enfadó por esto, porque el que lo había hecho era Heracles, y liberar a Prometeo hacía que Heracles fuese aún más famoso, así que dejó que sucediera. Pero Zeus había jurado que Prometeo nunca se separaría de la roca, así que creó un anillo con un trozo de cadena y un pedazo de roca, que Prometeo debería llevar para siempre. Hay una última historia sobre Prometeo, en la que no es que sea el protagonista, pero sí que interviene. Heracles por error disparó al centauro Quirón con una de sus flechas, que estaban envenenadas con el veneno de la hidra, y esto hacía que no se pudieran curar. Quirón era inmortal, por lo que no podía morir y no podía curar su herida, así que estaría sufriendo eternamente, por lo que decidió renunciar a su inmortalidad para al menos poder dejar de sentir el dolor. Pero para hacerlo debía encontrar a alguien que le diese su mortalidad, ese alguien siendo Prometeo, que a cambio ganó la inmortalidad de Quirón. Vale, hasta aquí la parte de mitología. Ahora vamos a por las cosas raras. Lo que más se ha estudiado siempre sobre Prometeo es su relación con la humanidad. Ya he dicho que se pueden encontrar autores en los que él no es necesariamente el creador de la humanidad, pero aún así siempre está relacionado con los hombres. Y todo esto suele llevar a una pregunta: ¿si Prometeo es divino o es humano? En principio esta pregunta parece rara. Está claro que Prometeo es divino, lucha con los dioses en la titanomaquia, es capaz de engañar a Zeus y crea a la humanidad, pero al mismo tiempo hay alguna que otra cosa extraña en su historia, como por ejemplo que se le considere mortal en la historia de Quirón. Esto a veces se intenta arreglar diciendo que solo el hígado de Prometeo era inmortal y así es como consigue sobrevivir a la tortura del águila. Pero esto sigue sin resolver cómo no murió en los cientos de años que supuestamente pasan desde que es encadenado a la roca hasta que Heracles llega para salvarle. Además está su extraña relación con la humanidad. Cuando es tu creador, la historia de conseguirles la mejor parte del animal en los sacrificios y robar el fuego tiene sentido. Pero no lo tiene tanto cuando Prometeo es solo un titán más. Alguien que existía en la corte de Zeus y que sin más motivo decidió intervenir a favor de los hombres. Una forma de explicar todo esto es considerarlo un trickster o pícaro divino, un poco como Hermes. Era el heraldo de los titanes, por lo que tiene sentido que tuviera algunas características similares a Hermes. Y también es considerado como alguien astuto. Aunque hay otro personaje con el que tal vez sea más fácil compararlo, aunque tengamos que cambiar de mitología. Loki, el dios nórdico. Aparte de ser encadenados a una roca para sufrir durante presuntamente toda la eternidad, hay un par de paralelismos entre estos dos personajes. Hice un vídeo sobre Loki y toda la confusión que existe a su alrededor, pero para intentar daros algunas pinceladas para que podáis entenderlo, la naturaleza de Loki se considera fluida, no estando muy claro si es o no un dios o incluso qué se supone que es. Siempre parece hacer las cosas siguiendo sus propios planes, que nadie es capaz de acabar de descifrar, y sin importarle los daños colaterales que pueda ocasionar. Prometeo se parece a él en estas cosas. A veces se le llama un dios,
otras veces un titán, pero en otros aspectos parece que no es ninguno de los dos, sino que es algún tipo de mortal. Y si cogemos específicamente la versión de Prometeo, quizá Hesíodo en la Teogonía, Prometeo actúa mucho como Loki. En la Teogonía, Prometeo no crea a los humanos. De hecho, Hesíodo parece tener una mala opinión de Prometeo, que parece querer engañar a Zeus con que se debía sacrificar a los dioses y después robando el fuego solo porque sí. No es que haga nada de esto porque quiera a la humanidad o porque tenga alguna conexión especial con ella. Lo hace porque está en su naturaleza intentar crear un poco de caos. Y los hombres son los que acaban mal parados por su culpa, lo que no suena demasiado diferente a algo que Loki haría. Ahora, esta interpretación no es la más tradicional, ya que os he dicho que es muy común ver a Prometeo como el creador de la humanidad, y por tanto todas sus acciones contra Zeus están un poco más justificadas. De hecho, el personaje de Prometeo se suele interpretar de forma bastante positiva. En el cristianismo incluso se lo compara con Jesús, por la naturaleza divina y humana y el hecho de sufrir para permitir la salvación de la humanidad. Pero creo que una mejor comparación es Adán, el primer hombre. Y aquí voy a explicarme. Hay varias historias que pueden llevar a creer que Prometeo era un mortal, la más clara siendo en la que consigue la inmortalidad gracias a otro personaje. Pero hay más detallitos de estos extraños, como por ejemplo el hecho de que tenga que robar el fuego. No tiene ningún control sobre el fuego ni le pertenece, sino que se lo tiene que quitar físicamente a los dioses. Volviendo a la comparación que he hecho antes con Hermes. Hermes es capaz de descubrir el fuego por sí solito cuando era un niño. No necesita que se lo entreguen, ni tiene que robarlo. Lo que sugiere que Prometeo era de una condición muy inferior a los dioses, incluso para un titán. Y después está lo que pasa con Epimeteo. Ya os he mencionado que puede que los dos hermanos en realidad solo sean uno. Con lo que quiero decir que puede que empezasen como un único personaje al principio, que después se dividió en dos. Y si seguimos con esta idea, Zeus entrega a Epimeteo a Pandora, la primera mujer, para castigar a la humanidad, lo cual es un poco raro. La primera mujer mortal no se casa con un hombre, sino con un titán, y aún así sus acciones condenan a todos los hombres, aunque Epimeteo tuviese poco o nada que ver con las acciones de Prometeo. Sobre todo la parte con Pandora tiene mucho más sentido si Epimeteo y Prometeo fueron en algún momento uno y eran el primer hombre. Tal vez su relación inicial con los dioses era más cercana, pero Prometeo, siguiendo con la naturaleza humana, intentó probar sus límites, intentando engañar a Zeus y después robando el poder solo reservado para los dioses, el fuego. Para seguir con la comparación con Adán, el robo del fuego es el equivalente a morder el fruto prohibido del árbol del conocimiento. El robo del fuego es el que trae sufrimiento a Prometeo, pero al mismo tiempo es lo que permite a la humanidad avanzar y prosperar, aunque por el camino hayan dañado de forma irreparable su relación con el rey de los dioses. Pero aún voy a resumiros otra interpretación que aún es más positiva sobre Prometeo, en la que lo importante no es tanto su relación con los hombres como con Zeus, y el control que éste tiene sobre el universo. Aunque es una parte de la historia de Prometeo que se suele dejar más de lado en favor de todo lo que tiene que ver con el robo del fuego, Prometeo es en cierta forma clave para que Zeus consiga el poder. La mayoría de su historia pasa cuando Zeus acaba de conquistar el poder, y no está claro si podrá conservarlo. A veces Gea le da a Prometeo otra profecía, aparte de la que le permite ganar la guerra. La profecía sobre el hijo de la ninfa Tetis, que sería más poderoso que su padre. Y durante un tiempo esta profecía hacía posible que lo mismo que le había pasado a Cronos, le pasara a Zeus, que su hijo lo derrocara. Aquí el conflicto entre Prometeo y Zeus no es tanto una prueba para Prometeo como para Zeus. Es Zeus quien tiene que lidiar con una posible amenaza a su corona, y cómo lidiará con esta amenaza es lo que determinará si puede conservarla, si es mejor rey de lo que lo fue Cronos. Esta interpretación se fija mucho en el hecho de que Zeus se deja engañar por Prometeo, diciendo que conocía su plan desde el principio porque es Zeus, pero sobre todo en el hecho de que Zeus permite que Heracles libere a Prometeo. Que permita su liberación demuestra que Zeus está dispuesto a perdonar a quien intentó engañarle y a reconciliarse con él, es decir, perdonar a un titán.
En las versiones en las que también acaba reconciliándose con Cronos, liberar a Prometeo se ve como el primer paso para una paz más definitiva entre los dos bandos, en vez de solo ser los vencedores y los vencidos. Con esto, Zeus demuestra que es capaz de hacer las cosas de forma diferente a como las hacía Cronos. Su reconciliación permitía que Prometeo revelara la profecía de Gea sobre el hijo de Tetis, así que Zeus se aseguró de que este hijo fuera mortal y no una amenaza para su gobierno, por lo que evita esta posible amenaza y consolida su gobierno sobre el universo. Estas son solo algunas de las interpretaciones que se ha dado a la historia de Prometeo. Hay muchas otras porque Prometeo es un personaje que ha gustado bastante a filósofos y escritores, sobre todo en la modernidad. Esta idea de un mortal que desafía a los dioses para obtener un conocimiento prohibido y acaba sufriendo por ello, se presta mucho a que se analice y se reinterprete de mil formas. La que creo que es más conocida es Frankenstein, que lo deja bastante obvio con su título alternativo, el moderno Prometeo, en la que en vez de un titán robando el fuego de los dioses, es un hombre robando, entre comillas, la capacidad de criar vida y las terribles consecuencias que esto acarrea.